Y me llevó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo en... Si tiene su Biblia, por favor, y no la memorizó todavía, busque el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al versículo 3. La Biblia dice en Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Estoy en Ezequiel 37, 1 al 3. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando se confirmó que debía yo compartir estos 3 días con ustedes, inmediatamente el Espíritu Santo puso en mi corazón el tema a desarrollar en estos 3 días. De hecho, usaremos en estas 3 jornadas, yo tengo enormes esperanzas de que si usted vino hoy, no va a faltar mañana. Amén. Y con mayor razón, mucho menos el próximo domingo, porque el Señor me regaló una palabra, una revelación, que es personal, y oro para que sea revelación suya también, y basándonos o tomando como base el libro de Ezequiel, el capítulo 37. Y de hecho, a lo que vamos a desarrollar le di por título: Profetiza vida. Profetiza vida. Le daré parte 1 esta noche, parte 2 mañana, y cerraremos el punto el día domingo por la mañana. Profetiza vida. A modo de introducción, permítanme decirle 2 o 3 cosas. Quiero aprovechar al máximo el tiempo. Diga conmigo, por favor, profecía. Profecía. De nuevo, profecía. Profecía. Quiero predicar, pero también enseñar. No puedo sustraerme a algo que me apasiona, y es abrir la Escritura y enseñar lo que allí veo y a lo que allí encuentro. Profecía. Mire, mirando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede descubrir que hay por lo menos 3 formas de entender, de aplicar y de vivir el concepto de profecía. ¿Están conmigo, por favor? Amén. Del Génesis al Apocalipsis usted encontrará 3 formas de ver, interpretar, aplicar, vivir la idea, el concepto de profecía. Está lo que se conoce como profecía en el sentido de simplemente hablar, enseñar, proclamar, predicar de parte o en nombre del Señor. De hecho, lo que usted está oyendo ahora es una profecía. Yo estoy hablando de parte de Dios. Y esto, en su primera definición, implica también profetizar, en el sentido de hablar, predicar, enseñar, proclamar, pero hacerlo en el nombre de nuestro Señor. La segunda forma de entender profecía en toda la Escritura es lo que algunos llaman profecía como discernimiento. Es decir, la habilidad, el don que Dios a través del Espíritu concede a ciertas personas para que, sin saber lo que ocurre, por ejemplo, en el corazón, en la intimidad, en la interioridad de un ser humano, ellos puedan discernir y puedan describir lo que ven en tiempo presente con una precisión como lo puede hacer alguien que está viendo el fenómeno. ¿Se dan cuenta de la segunda diferencia? Una cosa es hablar y lo otro es discernir. Ambas son formas de profetizar. Es decir, yo veo, me muestra el Señor, allí en tu corazón hay un dolor, hay una depresión, producto de esto, producto de lo otro. La tercera forma de entender, de vivir, de aplicar el concepto de profecía en toda la Escritura es lo que se conoce como profecía predictiva. Es decir, hablar previamente, definir previamente. Implica este formato de profecía, hablar sobre algo que va a ocurrir, obviamente que no ocurrió en el futuro todavía, y describirlo como si estuviera ocurriendo en tiempo presente. De nuevo,
hablar sobre un evento que no ha sucedido todavía, que va a suceder en el futuro, pero describirlo con la precisión de alguien que lo está observando en tiempo presente. Ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, libro de Apocalipsis, le dice el Espíritu a Juan: escribe de las cosas que han de suceder pronto, de lo que va a ocurrir pronto, que es un hecho, es real, va a suceder, y Juan lo describe como si estuviera viendo una acción que se sucede delante de sus ojos en el acto. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque quiero al final de todas estas prédicas, palabras, charlas, conferencias, tortura, como usted le quiera llamar, y este es el objetivo que persigo, que usted aprenda a profetizar. Pero por el amor, que usted aprenda a profetizar, no que salga de aquí y ponga una escuela de profetas, por el amor de Dios, ni que le andes profetizando los carros, a los semáforos o cuanto ser humano se te cruce enfrente. Por eso he orado sobre esto, he indagado sobre esto, y creo que en tiempos especiales como los que vivimos tenemos que aprender algunas cosas que están en la Escritura y que están también para beneficio de nuestro uso. ¿Por qué hablo de profecía? Por esto. Porque básicamente lo que usted va a oír esta noche, mañana sábado y el domingo por la mañana, lo ubicaremos en lo que se llama como profecía predictiva. Es decir, Ezequiel va a suceder una serie de hechos y él va a hablar de algo que va a ocurrir, pero como si estuviera ocurriendo en tiempo presente. Y hay así cosas que el Señor me mostró y creo que son de Dios, y por eso quiero ponérselas a su consideración y dejarlas en su corazón. No solo en su corazón, sino en su voluntad y en su decisión de poner en práctica la Escritura que va a recibir. Profetiza vida. Hágame así si me están siguiendo, por favor. Algunos aspectos introductorios antes de meternos de lleno en los próximos 3 versículos. Ruego a Dios que me dé habilidad para utilizar bien el tiempo y darle a usted 4 cosas que encuentro en estos 3 versículos, y me ayude a Dios a hacer esto en no más de 60 minutos. Amén. Ya que mañana es un día laborable, es un día de obligaciones, y no quiero tenerle aquí hasta las 2 de la mañana y que mañana todo el mundo sea amonestado en sus trabajos. Primero, hay momentos duros, hay momentos inexplicables, hay momentos irrepetibles, dolorosos, misteriosos en la vida de todo ser humano, y específicamente porque estamos en un templo con cristianos en su mayoría, y específicamente, también hay momentos duros, inexplicables, irrepetibles, misteriosos, dolorosos en la vida nuestra como cristianos. Ahora, esos momentos duros, inexplicables, inciertos, conflictivos, yo les llamo a esos momentos donde un proyecto personal se muere, donde un sueño personal se hace pesadilla, un momento donde nuestra fe, por alguna extraña y no desconocida razón, entra en épocas de agonía, nuestro ministerio de alguna forma, nuestro trabajo no resulta. Tengo la certeza que hay personas en este templo que ya, por lo que han oído hasta aquí, pueden describir que esa es su condición de vida. Momentos duros, momentos donde el proyecto se viene abajo, se muere el sueño, es una pesadilla, donde de alguna manera la fe, el amor, la pasión, el entusiasmo, el espíritu de sacrificio no resulta, no da frutos, no da resultado. Es un momento muy especial. En segunda línea de pensamiento a esto agrego que también hay ciertos días en que usted y yo amanecemos a la vida con un panorama frente a nuestros ojos, que es un panorama que no planificamos, que no deseamos, que ni se lo deseamos aún hasta nuestro peor enemigo. No deseamos ser parte de esa jornada de dolor a la que de alguna manera y sorpresivamente amanecemos algún día, alguna mañana. Es ese panorama donde de alguna manera algo de nosotros se muere.
Es la muerte de algo en la relación matrimonial, de algo en la convivencia familiar, la muerte de algo en nuestra relación con los hijos, la muerte de algo en nuestro amor, en nuestra pasión, en nuestra fe, en nuestro servicio. Amén también de la muerte de la vida literal. Cuando la enfermedad mata un órgano, cuando la enfermedad mata el presente, hipoteca el futuro. Es un momento tan especial al que amanecemos en ciertas instancias de nuestra vida, en que nos damos cuenta que algo que amamos tanto, algo que hemos dado la vida o buena parte de nuestra vida para su logro, para su alcance, de alguna manera lo miramos una mañana con ojos de tristeza, de decepción, de frustración. Todos los que están aquí, de mayor o en menor medida, han pasado por una jornada como esa. Ese día usted y yo descubrimos que no necesariamente tenemos que esperar un milagro de parte de Dios. Reciba esto, por favor. Muchos de nosotros, cuando estamos enfermos, esperamos que venga el profeta y nos profetice la sanidad tan buscada y tan deseada. Muchos, no digo muchos, todos nosotros deseamos que el día que el dinero no aparece, las deudas aumentan, que viniera un profeta y nos diga de parte del Señor: y aquí, hijo mío, llega el cheque que tanto esperabas, espera 48 horas, que a las 72 horas podrás haber pagado toda tu deuda. Es el día que usted y yo esperamos que Dios haga un milagro, que Dios se haga presente, que tome forma el milagro que en algún sentido, desde la lógica, es lo que esperamos que ocurra. Lo digo de otra forma, es decir, Señor, tú me ves que estoy sufriendo. La lógica indica que Dios tiene que venir a mí y sacarme de ese sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ya dijo amén y posiblemente no diga amén en los próximos minutos. Porque Ezequiel, al pobre Ezequiel, lo meten a una tierra, a un verdadero cementerio. Dios no lo saca del cementerio, sino que lo deja allí por un tiempo. La pregunta que tengo entonces es: cuando usted y yo amanecemos al panorama difícil, cuando usted y yo amanecemos al día donde el sueño es pesadilla, donde todo aparece mal, donde muere algo de nosotros, allí, cuando esperamos un milagro, parece ser, según la revelación bíblica, que hay tiempos en los que a Dios se le ocurre, porque es Dios y nada más, que no va a enviar un milagro, que no va a traer la respuesta mágica, que no va a soltar desde nuestra lógica la respuesta que necesitamos para ser libres, para ser sanos, para ser restaurados, sino que hay ciertos días, ciertos momentos donde tenemos que descubrir que no necesariamente debemos esperar que Dios haga algo, sino que en ciertos momentos, en ciertas crisis, es Dios el que espera que hagamos algo bien específico. Entonces yo podría haber sido muy facilista en mi propuesta, predicar que viene el milagro para usted, venga por su milagro y nadie se lo lleva, y tendríamos templo lleno. Pero lo cierto es que hay otros momentos de la vida donde como que la vida fuera una moneda de dos caras, la otra cara, donde Dios no responde, donde Dios no manda el milagro, y aquí hay personas que pueden dar testimonio de eso. Cuando Dios no viene con el milagro, la pregunta entonces es: Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A dónde es que debo ir? A continuación va a recibir usted por lo menos 4 instrucciones de cosas que podemos hacer en el tiempo del conflicto. Esto se llama madurar en nuestra fe. Esto se llama crecer en nuestra fe. Esto se llama no seguir consumiendo una fe light, liviana, dominguera, calientabanco, activista, aburrida y monótona, sino que crezcamos en una clase de fe que me capacita para danzar y celebrar cuando viene el milagro, y también me capacita para crecer y para hacer algo bien específico cuando el milagro no viene. Versículo 1, primera parte. La mano de Jehová vino sobre mí, y cuando vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová. Me llevó. La mano vino, y cuando vino, me llevó. Vino
y me llevó. Perdón que reitero, vino y me llevó. ¿Qué es lo que hizo? Vino. ¿Y qué más hizo? Vino y me llevó. Aquí va, número uno. Cuando amanezcas en la temporada del conflicto, cuando el sueño se haga pesadilla, cuando el entusiasmo desaparezca, cuando el deseo de abandonar se instale, cuando el proyecto no se alcance, cuando el milagro no llega, ¿qué es lo que puedo hacer? Según el versículo 1 del capítulo 37, aquí va. Anótelo, si es que usted no va a comprarle CD después, anótelo ahora. Asegúrate de que la mano de Dios esté sobre ti. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Me debo asegurar de que la mano de Dios esté sobre mí. La mano de Jehová, dice Ezequiel, vino sobre mí. Por favor, note que lo primero que ocurrió es que la mano de Jehová vino sobre él. No vino la mano de Jehová cuando Ezequiel estaba entre los huesos secos. Esto es un evento que ocurrió previamente. Antes de que ocurriera la crisis, antes de meterse en el gran cementerio, la mano de Jehová vino sobre mí. Tenemos que asegurarnos de que la mano de Dios esté sobre nosotros. Una vez que la mano de Dios está sobre nosotros, el Espíritu nos lleva donde Él quiere. Tengo algunos descubrimientos aquí, permítame compartírselos. Hay una situación bien especial en la que se encuentra Ezequiel. Y él confiesa en esa situación algo poderoso. Dice, la mano de Dios vino sobre mí. Es interesante porque este hebraísmo, la mano de Dios vino sobre mí, significa, es lo mismo que decir, es lo mismo que traducir. En aquel momento quedé bajo la autoridad plena de Dios. Hay otra forma de traducir. En ese momento fui plena y totalmente lleno de Dios. Otra manera más de traducir. Su mano sobre mí, su mano me agarró y me llevó a donde Él quiso. Me llevó a donde Él tenía decidido. Reciba esta palabra, por favor. La mano de Dios hace la diferencia. La mano del Señor hace la diferencia. No es la mano de tu pastor, no es la mano del diácono, no es la mano de un superpoderoso hermano en Cristo. Es la mano del Señor sobre ti, sobre mí, la que hace la diferencia. Por eso la mano de Dios es sinónimo de plenitud o totalidad de su presencia. Plenitud o totalidad de su presencia. Y aquí va la enseñanza y espero que a alguien le sea de utilidad. Asegúrate que la mano de Dios esté sobre ti. ¿Para qué? Para que lo que no tiene vida vuelva a vivir. Asegúrate de que la mano de Dios esté sobre ti, que la plenitud de su presencia te esté abordando, absorbiendo, envolviendo, para que el sueño hecho pesadilla vuelva a ser sueño otra vez. Esa es la gran diferencia. Estimado hermano, hermana, amigo, amiga, cuando el sueño se haga pesadilla, cuando el proyecto se venga abajo, cuando el ministerio sufra una gran agonía, cuando la soledad y el abandono de tus amigos y hermanos aún en Cristo sea tu más cruda realidad, no hagas otra cosa. No hagas otra cosa que no sea meterte bajo la poderosa, plena, total, que cubre presencia de Dios tu vida. Reciba esta enseñanza. Antes de hacer otra cosa, busca la forma de zambullirte en su presencia. Busca la manera de meterte debajo de la mano de Jehová sobre ti. Mi padre ya no está. Mi padre se fue con el Señor ya hace 4 años. Pero aún yo, siendo padre de mis hijos, cuando alguna clase de aflicción tocaba la puerta de mi vida, como hombre, como esposo, como pastor, como ministro, lo que yo buscaba era el abrazo de mi padre. Era simplemente buscarle y pedirle a él que él orara por mí. Y cuando él lo hacía, su mano bien grandota, la ponía sobre mi cabeza. Luego me abrazaba y me apretaba.
A ver si está entendiendo, por favor. Esta es una dinámica de toda la Escritura. Cuando tengas problemas, no huyas del Dios de las soluciones. Cuando te abandonen, no abandones a Dios. Cuando te dejen solo, no dejes a Dios hablando solo, sino que por el contrario, que el problema en la vida natural sea una especie de combustible, de motor, que te empuje no más lejos de Dios, sino hasta el mismo hueco de la mano de nuestro Señor. Cuando tengas crisis, cuando el sueño sea pesadilla, cuando no resulte, cuando no funcione, cuando no lo logres, cuando no lo alcances, no busques otra cosa, no hagas otra cosa, corre y métete en la presencia de Dios, como cuando eras hijo, corrías a los brazos de tu madre y de tu padre. Corre, zambúllete ahí, busca que seas cobijado por su presencia, envuélvete en su presencia. Entonces Ezequiel hace una confesión y no es menos poderosa que la primera. El primero dice: la mano de Dios está sobre mí, vino sobre mí. Y luego dice: y me puso en medio de. Y me puso en medio de. Y usted sabe que es un campo con grandes cantidades de huesos secos, blancos y muertos. Y me puso en medio de. Reciba por favor esta palabra. Espero que alguien le esté ayudando en esta noche. Cuando la crisis nos rodea y cuando la muerte de algo nos busca para eliminarnos, también a nosotros somos de caer en ciertas depresiones. Cuando los problemas se multiplican en vez de desaparecer. Cuando la nieve, en vez de correrse, sino que aumenta y sigue cayendo tormenta, dificultándolo todo, somos de deprimirnos. La crisis tiene cierto poder contra nosotros y en nosotros, de generar cierto pánico, de correr a cualquier lado sin dirección y considerar la crisis muchas veces como un justificativo indiscutible para abandonar y para morir a nuestro sueño, a nuestra visión y a nuestro proyecto. Santo. Como pastores esperamos que el pueblo apoye nuestra visión. Amén. En el año 2000, cuando el pueblo no apoyaba la visión, mi tentación fue abandonar. Correr en pánico, correr asustado, buscar mejores aires, buscar mejores soles, buscar mejores destinos. Y es justamente frente al tiempo de la crisis cuando Dios hace dos cosas. Uno, la mano suya viene sobre mí. Uno, y si yo soy hijo de Dios, la mano de Dios que viene sobre mí me pone donde Él quiere. Me lleva a donde Él quiere. Y ese es uno de nuestros problemas. Resuelva esto urgente, por favor. Escriba esto en su corazón. Téngalo claro. No es a donde yo quiero ir. No es a donde tú quieres ir, sino que es a donde Él me quiere llevar y a donde Él me quiere poner. A donde Él te quiere llevar y a donde Él te quiere poner. Amén. De nuevo, no es a donde quieras ir. Pero pastor, me duele el callo y el juanete. Pero pastor, me quedé sin trabajo. Entonces no oro, no vengo al templo, desaparezco, entro con miedo, tengo pánico. El punto es entonces que la palabra nos está enseñando en esta noche, y alguien que reciba la palabra no es en tiempos de tu crisis, no tienes que hacer lo que se te ocurra hacer. No es que vas a ir a donde quieras ir. No debo ir a donde yo quiero ir. En el tiempo de la crisis yo voy a ir, tengo que ir, debes ir a donde Dios quiere llevarte y a donde Dios quiere ponerte. Amén, amén. Señor. Dios puso a Ezequiel en medio de un grave problema. Si Dios me diera a elegir, yo no le diría: Señor, llévame a un cementerio. Tengo ganas de contar tumbas y tratar de armar esqueletos. El cementerio no es un lugar para ir. Es el primer lugar a donde yo le diría a Dios que no me mande. ¿Están conmigo? Si yo hubiera sido Ezequiel y amanezco ese día en la visión en medio de semejante cantidad de huesos, le diría a Dios: Señor, llévame y juntos hagamos un nuevo Adán, reeditemos un nuevo Edén. Lléveme a un lugar donde haya algún arroyo, aunque sea miserable, donde haya un pájaro que cante, donde haya alguna fruta para comer, aunque más no sea el arroyo donde estuvo Elías, aunque tomó un poco y después se secó. Pero ¿a dónde lo llevó Dios? Dios lo llevó a un cementerio, entiéndalo. Dios lo puso en medio de un problema.
Aleluya. Y algunos están sufriendo con su teología ahora, pero está en la Biblia. Lo puso en medio de un grave problema y no lo puso en medio de una gran solución. Repito, porque algunos me miran y no han oído esta parte. Dios a Ezequiel lo puso en medio de un grave problema y no lo puso en medio de una gran solución. Aleluya. De hecho, hizo exactamente al revés como nosotros creemos que Dios siempre tiene que operar. Así que Ezequiel está solo en medio del problema, solo en medio de muertos y de huesos multitudinarios. Pero aprendí algo y creo que le va a ser de ayuda a alguien. Solo en medio del problema es cuando Dios puede mostrarte sus grandes soluciones. ¿Están aquí? Solo en medio del gran problema es cuando Dios puede mostrarnos sus grandes soluciones. Ahora, no estoy profetizándole un cementerio a nadie. De hecho, si usted es más estricto en el análisis doctrinal o la hermenéutica de este texto, va a descubrir que Ezequiel no tenía planificado ese día, bueno, martes 13 me voy con Dios al cementerio. No estaba dentro de sus planes. La escritura dice simplemente que la mano de Dios vino sobre él, lo agarró y lo puso en medio de un cementerio. O sea, la crisis le sobreviene a Ezequiel sin planificación, de la noche a la mañana. Abrió los ojos, estaba en su cama y de pronto está en medio de un montón de huesos muertos y secos. ¿Me están siguiendo? Esa es la vida, damas y caballeros, esa es la vida. Usted y yo podemos planificar el bien lo mejor que podamos, pero de la noche a la mañana aparece todo mal. Así es. Hacemos algo para Dios y nos sale para el diablo. Ponemos un circo y nos crecen los enanos, ¿sí o no? Entonces, no salen bien las cosas. Estoy enamorada, estoy enamorado, tiene que funcionar, pero de pronto él me dice que no me ama. Entonces, es de pronto, de la noche a la mañana, de repente estoy en medio de huesos, en medio de la no vida. Entonces, cuando estoy en medio del problema, lo que de 10 cristianos hacen, de 10 cristianos, 7 a 8 se quejan, se enojan, se la agarran contra Dios, contra el Espíritu, contra Jesús, la Virgen María, los santos sin trabajo, contra el pastor, la pastora, contra un cristiano, un evangélico, se cambian de iglesia, desaparecen del templo, no quieren orar, no quieren seguir, porque ellos creen que si están en problemas, Dios le tiene que dar una solución. Entonces Dios lo metió a Ezequiel en el problema porque le está diciendo, hey, Ezequiel, la única manera que conozcas ese aspecto de mi naturaleza, de las grandes soluciones, es que estés en un gran problema. Aleluya. Santo. Aún en medio de la crisis, me debo en obediencia a Él. Amén. Aún en medio de la crisis, debo obedecerle a Él. Amén. Aún en medio de tu conflicto, tu crisis, tu pesadilla, tu enfermedad, tu falta de trabajo, la traición, la infidelidad, aún en medio de todo el inmenso dolor que estás sufriendo, si eres hijo de Dios, debes obedecer a Dios en medio de tu crisis. Eso es lo que hace Ezequiel. Dios es y sigue siendo Dios, aun cuando yo sea víctima de una crisis sin precedente. Santo. Crisis, aunque sea, Dios no cambia. Santo. Sigue siendo Dios. Santo. Y a mí eso me alienta. En otros lugares aplauden, pero está bien, yo lo entiendo y no tiene por qué hacerlo tampoco. Aún en medio de la crisis, me debo en obediencia a Él. Él es Dios, sigue siendo Dios, aunque yo esté sufriendo la peor de mis jornadas, la peor de mis mañanas, la peor de mi economía. Él sigue siendo Dios. Por eso, como Él sigue siendo Dios, en medio de mi dolor, Él me mira, Él te mira y espera que hagas una pregunta. Señor, y aquí es la que yo le hice en mis tiempos de crisis: Señor, ¿a dónde me llevas con todo esto? ¿A dónde me llevas? La mano de Dios sobre mí hace que Él me lleve a donde Él me quiere poner. Dios vino sobre Ezequiel y lo puso en medio de un cementerio. En otras palabras, Ezequiel, usted no elige. Yo soy Dios, yo te mando, usted obedece.
Yo soy Dios, yo le mando y usted obedece. Usted obedece. Alguien que reciba esta palabra. Mire, por favor, las mejores lecciones de obediencia se producen, se dan, se cumplen, se rinden en medio de nuestros conflictos. Señor, ¿a dónde me vas a llevar con todo esto? Esa debe ser la gran pregunta que hacemos. Reciba esta palabra. La crisis no cambia a Dios. La crisis me cambia a mí. Y muchas veces me cambia para mal. Por eso, para no cambiar para mal, en medio de la crisis, debo meterme más que nunca bajo la poderosa, plena y total presencia del Dios vivo y verdadero. Denle entonces un aplauso, aplauden los cuatro adelante y ustedes no sé qué. Número 1, entonces, asegúrate de que la mano de Dios esté sobre ti. Número 2, versículo 1, segunda parte, capítulo 37. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿El valle estaba lleno de qué? Lleno de huesos. Lleno de huesos. Me puso, empezó a ver un valle lleno de huesos. Número 1, asegúrate de que la mano de Dios esté sobre ti. Número 2, busca tener una visión de parte de Dios. Busca obtener una visión de parte de Dios. Me puso en medio de un valle de huesos, y vi que estaban secos en gran manera. Busca tener una visión dada por Dios. Hay quienes creen que esta experiencia fue una visión solo espiritual. Hay otros que creen que fue una experiencia real. Pero sea solo espiritual o sea real, lo cierto es que la experiencia de Ezequiel no deja de ser dramáticamente poderosa y muy extraña. Sí, señor. Sí, señor. Algo ve Ezequiel, algo está observando en su crisis, en su cementerio, y de algo ve algo, y de algo es parte Ezequiel. El texto dice: un gran valle lleno de huesos secos. Una extensión de tierra interminable con recuerdos de muertos por todos lados. Reciba esta palabra. Cuando Dios da una visión, debo entender que lo importante no es la visión en sí misma, sino lo que la visión significa, lo que la visión quiere decir y lo que me quiere decir Dios con ella. Y en un día me contaron: pastor, tuve una visión. 2 cajones de muertos en el altar. Y me describieron la madera, cómo estaban clavadas las maderas, la mortaja, le decimos en Argentina, el paño blanco ese donde ponemos los cuerpos muertos, donde estaban descansando los cajones. Y es más, le digo a la persona que me trae la visión: mire, no me diga quiénes son los muertos que están adentro, pero si son 2 cajones, tengo la sospecha que el más grande es el mío y el más chico el de la Cristina. Entonces, el problema de muchos cristianos es que cuando reciben una visión, se quedan pegados a la visión y no buscan lo que Dios quiere decir con ella, lo que ella significa. Entonces, vi una mano grande, vi unos ojos gigantes, vi unos cuernos, vi un toro que me perseguía y me daba acá y me revoleaba para arriba y me caía. Y describen, pero no hay significación de la experiencia. Cuando Dios da una visión, debo entender que lo importante no es la visión en sí misma, el hecho que Dios utiliza, sino lo que ella significa, lo que quiere decir y lo que me quiere decir Dios con ella. En estas palabras significa entonces: hey, Ezequiel, lo importante no es que usted es el primer ser humano que camina único, vivo entre tanto hueso muerto. No es lo importante los huesos, sino lo que quiere decirte Dios y para lo cual te puso en medio de ese cementerio.
Cuando Dios muestra algo, por lo general, es porque quiere que seamos parte de lo que estamos viendo. Eso se conoce como compromiso con la visión. Porque la persona que vino y me habló de los cajones de muertos en el altar, me lo describió. Pero estaba viendo un muerto y a la otra muerta, a mí, un servidor y a mi esposa. Pero en ningún momento esta persona, por lo menos aparece en la visión, que yo le digo, ¿y dónde usted estaba en la visión que usted nos describe? ¿Está bien? Yo estoy muerto, la Cristina también en el altar está muerto, la palabra está muerta, está todo muerto. ¿Y dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? Le pregunto, ¿se veía usted en la visión? Ah, no, pastor, la visión es para usted, entonces no me venga con eso. Eso es maldición del diablo, hermana, siga camino. Se quiere ir de la iglesia, váyase. Los mormones andan buscando gente, váyase con ellos. ¿Por qué? Porque si Dios da una visión, lo que hace el que entrega la visión se compromete con la visión. Yo hubiera esperado que usted hubiera visto los cajones y al lado apareciera usted diciendo, pero el Señor me levantó para resucitarlo, pastor. O para ayudarle a sacar los clavos de los cajones, pastor. O para, no sé, o regarle la tumba, pastor. O para creer de que el Señor iba a levantarlo y que me mandó a mí a profetizar. Resucita, palabra, resucita, pastor. No, nada de eso. El problema en la iglesia son los miles de visionarios que no se comprometen con las visiones que tienen. Entonces, ¿usted está aplaudiendo? ¿Eso es un aplauso? ¿Qué es eso? Eso no es ni cosquilla al diablo, mi hermano. Visión. Cuando Dios muestra algo, por lo general es porque quiere que seamos parte de lo que vemos. Es compromiso con la visión. Y aquí va. Aunque lo que Ezequiel ve no es bueno, ciertamente va a terminar bien. Debemos esperar en medio de nuestras crisis tener una visión. Una visión no es otra cosa que la descripción detallada de lo que será a partir de lo que no es, de lo que obtendrás a partir de lo que no tienes. Una visión es observar lo que voy a tener a partir de lo que no tengo, de lo que voy a hacer a partir de lo que no soy. Entonces Ezequiel está entendiendo el modelo de Dios y él está viendo que aquí no hay vida, pero va a haber vida. Él está viendo que aquí hay huesos y no hay cuerpos, pero van a haber cuerpos con vida. Él está viendo de que no hay espíritu, pero va a haber espíritu. ¿Está entendiendo? La visión entonces es una descripción detallada de lo que será a partir de lo que no se es. Estimado hermano y hermana, amigo, amiga, la visión, una visión te saca de la crisis porque pone la atención en las soluciones. El interés supremo de cualquier visión dada por Dios es que nos ayuda a ver cómo, de qué manera todo va a terminar mejor. Ese es el patrón de la visión en la Escritura. Si usted me trae una visión y dice, pastor, la iglesia se va a dividir. Ok, está bien, pero ¿cómo termina? Ah, no sé, se divide. Entonces reprendo al diablo, fuera de aquí. Porque si es visión de Dios, no tengo problema que me digas la iglesia se divide, sino que me digas cómo va a terminar. Y en el bosquejo de Dios, en la dinámica de Dios, en la actitud de Dios, lo malo siempre termina bien. Lo malo siempre termina bien. El odio siempre termina en amor. La división siempre termina en unidad. ¿Hay alguien aquí? Ciertamente entonces, en una situación de muerte, y aquí va, a ver si puedo arengar y alentar a alguien, por favor. En una situación de muerte, visiona vida. En una situación de sufrimiento, visiona libertad. En una situación de problemas, visiona soluciones. En una situación de división, visiona unidad. En una situación de escasez, visiona abundancia. En una situación de nada, visiona lo que es. Sí, Señor. Ay, si me tienen cansados los cristianos a mí. Estos que vienen siendo expertos en describir no solo lo malo que están las cosas, sino lo peor que terminarán las mismas. Vino alguien un día y me dijo, pastor, tuve una visión. Había una pared entre el altar y el pueblo. Ajá. Una pared amplia, larga, alta. Y, bueno, ¿no entiende?
La palabra no pasa al pueblo. No hay comunicación entre el altar y el pueblo. La alabanza no llega al pueblo. El pueblo no llega al altar. Y me hace esta descripción. Y cuando él termina de hacer su descripción, le digo, ¿terminaste ya? Sí. Ok, entonces ahora andate. ¿Qué? Andate, por favor. Desaparece de mi vista. Andate. ¿Que está enojado, pastor? No, estoy apasionado. Pero váyase. Tengo 5 graves problemas en mi mano en este momento para resolver. Y están llenos de ceros. Lo que menos necesito es que venga alguien con una visión, supuestamente de Dios, y me agregue el 6º problema. Que encima hay una tremenda pared, que el único que la ve sos vos, yo no la veo. Entonces, el punto es, váyase. Pero pastor, yo cumplo decirle la palabra. No. Venga y dígame la visión completa. Vuelva y dígame la visión cuando la pared no esté. Venga y dígame, había una pared, pero ya estaba. Yo oré para que se cayera entonces. ¿Me están entendiendo? Entonces, yo no necesito de 5 graves problemas que tengo que me agregues un 6º grave problema. Porque para tener graves problemas ya tengo al diablo. Entonces te pido, no dejes sin trabajo al diablo. Dígale al que está al lado. A ver, Ey, te digo. no dejes sin trabajo al diablo. No dejes sin trabajo al diablo. ¿Cómo así? En una situación de muerte, visiona vida. ¿Me mira? Amén, gloria. Me ponen loco esos cristianos. Loco me ponen, loco. Esos cristianos expertos en visionar. Están mal y dicen, hoy voy a estar peor. Les falta que alguien le tape la nariz para que se mueran. Pero todo es mal. Mi marido no me quiere. Acabo de engordar. La perra quedó embarazada. El loro se me murió. La vecina me rompió la ventana. El vecino no sé qué quiere conmigo. Me acaban de echar el trabajo. Explotó los 4 neumáticos del carro. El carro me lo cambiaron y ahora es una carreta. Entonces todo mal. Voy a la iglesia, nadie me saluda. El pastor se olvidó de mí. La pastora no me da ni la hora. Digo que me llamen y no me llaman. Mándenme un mail y una paloma mensajera me llaman. Me envían. Entonces todo es problema. Y usted le pregunta, ¿cómo anda, hermana? Mal. ¿Cómo está mi hermano? Y acá andamos. Ya, cuando hablan así yo me alejo. Le va a salir el gadareno de adentro. ¿Están aquí? Tenemos esa mala costumbre. Somos mal educados como cristianos. Sabemos hablar el mal, sabemos profetizar el mal, no sabemos visionar el bien. Cuando estés mal, hermano, cuando te duele el hueso, cuando te apriete la pata, el dedo gordo de la pata izquierda te a punto de explotar, la mano te la agarró una puerta y te hacen así los dedos bien grandotes, te quedes sin trabajo, la oreja se te achicó y toda esta parte del pelo se te cayó. Cuando estés así, no digas, estoy mal, no tengo cabello, la mano tengo hinchada, la pata se me revienta. ¿Sabe qué? Estás describiendo lo que todos ven. Si a usted le pasa eso y yo justo llego a tu casa ese día, yo digo, hermano, pero que usted está repitiendo lo que ya todo el mundo sabe. Mire el pedazo de dedo que tiene, parece un elefante la pata izquierda. Mire cómo se quedó sin pelo. Claro que no tiene trabajo. Usted no me está diciendo nada nuevo. Lo que estás haciendo es seguir marcando un espíritu derrotista que lo agarraste no sé en qué lugar del planeta o en qué lugar de tu país o de tu familia o tu experiencia de vida, haciendo olvidar y haciendo que no tenga efectividad el hecho de que Pablo le dijo a Timoteo, poder, amor y dominio propio es el espíritu que nosotros tenemos. Así que aquí reciba alguien esta palabra. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, cuando tengas problemas de muerte, visiona la vida. Cuando estés enfermo, pide una visión de sanidad. Cuando tengas problemas, recibe una visión de solución. La gloria sea para el Señor. Espera de Dios una visión para el día de tu conflicto, porque esa es la naturaleza de Dios. Mostrar cómo todo va a estar mejor. Número 3, son 4 y voy bien con el tiempo, creo. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Ellos son los huesos. Y aquí que no eran muchos. Eran muchísimos, dijo el chavo. Muchísimos, muchos. Sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Número 1,
Cuando amanezcas a un conflicto y tu sueño se haga pesadilla, debemos acostumbrarnos a profetizar vida. Número 1, asegúrate de que la mano de Dios esté sobre ti. Número 2, busca de parte de Dios tener una visión de tu problema. Porque si tu problema es problema y Dios da visión todavía, la visión será solución y no será problema. Será vida y no será muerte. Número 2. Número 3, cuando amanezcas a tu conflicto, tu problema y tu sueño se haga pesadilla. Número 3, acéptale la invitación a Dios a dar un paseo por tu cementerio. Acéptale la invitación a Dios a dar un paseo junto con Él por tu cementerio. Y me hizo pasar cerca de ellos en derredor. Eran muchísimos y por cierto secos en gran manera. Mire estas 3 palabras: cerca de ellos, muchísimos, secos en gran manera. Mire estos énfasis. Cerca. No es que vio, ¿qué es eso? ¿Que es una rama, es un árbol caído? No. Cerca, para que inconfundiblemente el profeta entendiera que son huesos, muertos. Y dice, son muchísimos. Y lo tercero, secos en gran manera. Son las 3 palabras que describen mejor la crisis de muchos de nosotros. No, yo tengo la crisis acá, pastor. Es mucha mi crisis y estoy seco por todos lados, como lengua de loro. Seco de bolsillo, seco de amor, seco de esperanza, seco. O sea, son las 3 vocablos que describen la crisis en su máxima expresión. Lo que Dios busca es que Ezequiel mire de cerca. Tengo un dicho que dice: lo vi de lejos y era un monstruo. Se acercó y era humano. Se puso a mi lado, cerca, y era mi hermano. ¿Están aquí? Cerca. Deben haber maridos aquí cuando vieron a su marida, a su novia de ayer, y la vieron de lejos. No creo que usted diga, la vi como a 200 metros y me enamoré de ella. No. Si la viste de lejos, el primer impacto visual hizo que por lo menos te quisieras acercar. ¿Sí o no? Reconozca, mentiroso, no se me va a ir al infierno ahora, vamos. ¿Verdad que sí? La viste de lejos, este es un ángel, pero hay que mirarlo de cerca. Yo, de hecho, eso es lo que me pasó a mí con mi esposa, con la Cristina. Quise verla de... No les cuento, porque me acuerdo y peco, mire. De cerca. Digan conmigo, de cerca. De cerca se ve mejor. De cerca se ven los detalles. De cerca se ven las imperfecciones. De cerca, no de lejos. Son muchísimos y están muy secos. Lo que Dios busca es que Ezequiel mire de cerca. Es decir, que se dé cuenta de la gravedad de la situación en la que está, para que entonces valore la grandeza del milagro que va a venir, y el peso de la responsabilidad que él tiene como profeta en medio de su propio problema, y también el protagonismo que tiene que desarrollar. Son muchísimos y muy secos. Mire, no se lo dijo Dios. Dios no le dijo: hey Ezequiel, mantén los ojos cerrados. He aquí tú estás parado en medio de un campo, de una gran faz de tierra, donde hay huesos muy secos y son muchísimos. Dios no se lo dijo. Dios no le describió la crisis, sino que fue él mismo el que la vio. Ezequiel mismo llegó a la conclusión que él mismo está viendo una grave crisis. No es Dios el que le describe la crisis, ni es el diablo el que ve trabajo ahí y quiere ayudarlo. Es el mismo Ezequiel el que tiene el deber de mirar de cerca. Esto se parece al dicho popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. Entonces yo llego a casa y digo: ¿dónde está la llave del auto? Y la busco en el llavero, no está. Empiezo a buscar en las zonas cercanas, no está.
Busco en la mesa, en los sillones del living, no está. Ya la pasión mía va creciendo, ya me voy molestando y ya empiezo a hablar tonteras. Y entre esas cosas digo, ¿será posible que se pierdan las llaves en esta casa? Llego hasta mi habitación y no encuentro la llave. Por poco doy vuelta a la casa y no aparece la llave. Mi hijo mayor me dice, papá, que estás tan molesto. No, es que no estoy molesto. ¿Será posible que se pierden todas las cosas en esta casa? ¿Dónde está la llave del auto? Y mi hijo, el mayor, Sebastián, me dice, papá, ¿cuál es la llave que buscas? La que tenés en la mano. Y le digo, esta es la llave del diablo que ando buscando. Esta es la llave. ¿Nunca alguno de ustedes buscó una lapicera y la tenías aquí? ¿No buscaste tus anteojos y lo tenías en la cabeza? ¿No buscaste la llave y colgaba de aquí de tu cinturón? ¿No buscaste algo que todo el mundo vio, pero solamente usted no vio? A veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y sabe, nuestras cegueras de responsabilidad y de madurez se manifiestan en medio de nuestro tiempo de crisis. Todo el mundo ve y le dice, hey, usted está mal. Lo suyo es horrible. Usted está en un cementerio, mi hermano. Le dicen, y él no quiere ver una realidad. No hay peor enfermo que el que no reconoce que lo está. Ezequiel está en medio de un cementerio. Y él tiene que ver con sus propios ojos, tiene que ver en detalles la gravedad de la internalidad de su propia crisis para llegar a una conclusión. Dios no evitó el cementerio de huesos a Ezequiel, es más, lo hizo caminar por medio de él. Y esto me hace acordar del famoso texto que dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte, en valle de huesos secos y de muertos, Dios no evita esos valles. A veces nos dice, hey, váyase a dar una vueltita por ahí. Ya que vas tanto al mall y vas tanto a los juegos y al deporte, vaya a un cementerio un día. Esto es figurado. Camina en medio de tu problema, camina tu crisis, mira tu crisis, observa tu conflicto, observa tu enfermedad, mira los detalles, mira las imperfecciones de tu crisis desde adentro y llegas tú a la conclusión de reconocer qué es lo que pasa. Porque Ezequiel, al tener esa observación individual, personal, interna de su propia crisis, él está elaborando mayor grandeza en el milagro y está entendiendo cuál va a ser su rol en medio de la crisis. Nadie se lo contó a Ezequiel, ni nadie se lo tenía que contar. Fue una experiencia propia, no una experiencia de otro. La experiencia fue dura, fue cruel y, si se quiere, insana. Porque para mí no creo que sea sanador caminar entre tanto hueso muerto. Pero lo cierto es que fue la experiencia de él, fue suya, fue personal, fue privada. La tiene que vivir él, la tiene que sufrir él, porque la debe superar él y debe aprender algo de ella al final del proceso. Y se lo digo sin anestesia. Usted me puede decir, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y yo digo, amén, mi hermano, no tiene la más pálida idea de lo que está pasando. Porque es su crisis. ¿Están aquí? Amén. Y esto tiene razón cuando Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, los dolores de los otros, pero cada uno llevará su propia carga. Ayude, consuele, ayude, pero la experiencia la tengo que pasar yo. Por eso, muchos de ustedes, para algunos de ustedes, la crisis que tiene el hermano Pepe no es tan dura como la crisis que tiene usted, porque funciona por individualidad. Es tu propia experiencia, es cada uno. Ezequiel tiene que caminar su propio cementerio. Yo quizás, si iba a ese cementerio, simplemente no entraba. O me sacaba el Clark Kent y salía un Superman para volar por encima y no hubiera querido estar ahí. O quizás, si hubiera sido un antropólogo, me ponía a estudiar los huesos que encontré allí, sería mi deleite. Pero esa es la experiencia de Ezequiel. No fue a una plaza, no lo llevó a una playa, sino que lo puso en medio de un cementerio. Él tiene que vivirlo, él tiene que sufrirlo, porque él tiene que aprender algo de la experiencia. Señor. Debe ser así. Reciba esto. Un día verás de lejos cómo otro sufre su propia crisis, pero otro día vivirás en carne propia tu propia crisis, tu propio conflicto, tu propio dolor. Ezequiel camina en medio de un mar de huesos secos.
El mensaje es más que claro. Ese montón de huesos era un ejército que estuvo bien vivo, mas ahora está bien muerto. Ezequiel mira lo que fue, pero que ya no existe. Lo que hubo, pero que ya no está. Un día usted y yo caminaremos nuestros propios cementerios, donde estará lo que fue, pero ya no es. Donde veremos lo que fue, pero ya no existe. Los sueños que fueron y ya no están. Y ese día deberemos saber que tenemos algo para hacer. Aleluya. Hasta aquí Ezequiel no sabe por qué está allí, paseando en un verdadero cementerio. La pregunta bien que él puede soltar es: ¿por qué lo llevó Dios allí? No hay respuesta. Solo sabe que hasta allí lo llevó Dios. Te preguntas: ¿por qué te pasó a ti lo que te ha pasado? Quizá nunca lo sepas, pero solo sabrás que por alguna desconocida razón Dios de alguna manera permitió que pases por allí. Pero de allí, y aquí va la buena noticia, y espero que alguien se alegre y sonría por el amor de Dios. De allí, de esa crisis inexplicable, de ese conflicto indefinible, de allí saldrás. No te quedarás a vivir en ese cementerio. Nadie vive en cementerios. Así, bueno, nadie vive en cementerios, mucho menos el Dios que es el dueño de la vida. Ezequiel teme ahora la pregunta que Dios le va a hacer. Cuarto y último, y me bajo antes que me bajen. Número 1, asegúrate de estar bajo la poderosa mano del Señor. Número 2, busca de parte de Dios tener una visión de solución a tu problema. Número 3, acéptale a Dios la invitación de dar un paseo por tu cementerio, para que veas de cerca, para que describas con exactitud la gravedad de tu crisis, para que de esa forma anticipes por visión la grandeza del milagro que va a venir. Número 3 y número 4, y con esto terminamos nuestra primera entrega en esta noche. Espera, porque deberás responderle a Dios alguna pregunta difícil. Número 4, espera allí, porque deberás responderle a Dios alguna pregunta difícil. Y uso el singular, no el plural. No son algunas, porque con la única que le hizo ya le complicó toda la vida. Solo una pregunta difícil. Y me dijo, paseándome de la mano en medio de tanto hueso muerto, me dijo: ¡Ey! ¡Hijo de hombre! Ese es otro hebraísmo que enfatiza: hombre, hijo de hombre. Tú que no eres Dios, tú que no eres más alto de los metros que tienes, tú que no puedes agregar un codo a tu estatura, ni quitarte ni ponerte un pelo. Usted que es un ser humano que empieza y que termina, usted que es un mortal común y corriente, usted que no es Dios, respóndame. ¿Vivirán estos huesos? Y dije: ¿qué respuesta, Dios mío? Señor Jehová, tú lo sabes. Espera a Dios y prepárate a responder una pregunta difícil. Si está mi hermana que me ayude con el teclado, por favor, se lo voy a agradecer. La pregunta fue, ¿me mira? La pregunta fue: ¿vivirán estos huesos? Yo a veces soy un tanto neurótico con las palabras de la Biblia. No dijo huesos, dijo huesos. No dijo cuerpos, huesos. Los que viven son los cuerpos, no los huesos. Vivirán estos huesos. Es grave lo que está ocurriendo y lo que está viendo. Pero ahí fue la pregunta. La respuesta lógica que Ezequiel debería dar, él debería haber dicho: si hubiera sido Ezequiel, yo habría respondido: no. Es lógico. Pero mira la cantidad de huesos que hay. Y toda una pradera llena de huesos. Esto fue un ejército. Claro que no van a vivir. Sin embargo, Ezequiel opta por respetar y por honrar al Dios Todopoderoso, porque fue Dios el que lo trajo a ese gigantesco cementerio.
No sé si está viendo usted algo de poderosa humildad en este hombre. Si no hubiera sido Ezequiel, hubiera sido Mar Herrera, y él me hubiera paseado en semejante cantidad de huesos muertos y me hubiera preguntado: hey, señor pastor Don Omar, usted que es sabio en sus teologías, ¿vivirán estos huesos? Respuesta mía, inmediata, reaccionaria: por supuesto que no. Si yo hubiera dicho, si Ezequiel hubiera dicho, piénselo por favor, piénselo. La escritura se entiende mejor cuando se la piensa. Si Ezequiel hubiera dicho, no, claro que no van a vivir, implica que Ezequiel no habría entendido nada hasta ese momento. Pero él pensó y dijo: wow, yo estoy durmiendo lo más pancho en mi casa, me pescan de acá la mano de Dios, me trae y me pone en medio de un cementerio. No me trajo un apóstol ni me mandó uno que tiene unción para hacer volar a sus discípulos. No. Es Dios el que me puso acá. Y si Él me puso acá, lo menos que yo puedo hacer es responderle con lógica a Él. Él me puso acá. Algo se debe traer entre manos. Por eso la respuesta es: oh Señor Jehová, Shaddai, poderoso, Rey, tú lo sabes todo. Tú lo sabes. En otras palabras, yo no sé si van a resucitar. La lógica me aprieta y me apura que te diga que no van a resucitar. Pero ante eso, y siendo que me da temor el solo hecho de saber que tú me despertaste y me hiciste aparecer en un cementerio, Señor, no tengo otra respuesta. Tú lo sabes, yo no lo sé, creería que no, pero tú lo sabes. Es decir, si me trajiste hasta aquí, es posible que puedan vivir, pero no depende de mí. ¡Santo! ¡Santo! Reciba esto. Cuando estés seguro de que Dios te lleva a hacer algo y en algún momento no entiendas de qué se trata, repito, cuando estés seguro de que Dios te lleva a hacer algo y en algún momento no entiendas de qué se trata, haz silencio. Haz silencio. Haz silencio. Hagamos silencio. No preguntes. No preguntemos. Dejemos que Él te haga las preguntas. Dejemos que Él haga las preguntas y respondamos con el respeto con el que respondió Ezequiel. A veces los cristianos somos unos atrevidos, maleducados, insolentes. En medio de la crisis tenemos el atrevimiento de decir: ¿y dónde está mi Dios? O un hijo de rey con sangre real, sangre roja, violeta y verde, qué sé yo. Yo que soy un príncipe, que soy cabeza y no soy cola. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios, yo reclamo que me digas algo. Muy bien. ¿Qué es eso? No es lo que hizo Ezequiel. Tú me trajiste. Si yo debiera decirte algo, y creería que no, pero tú lo sabes. No depende de mí. Ezequiel aprendió antes del milagro que cuando hay crisis severas, Dios hace del tiempo de la crisis. Reciba esto porque es duro, pero te va a pasar. Dios hace del tiempo de mi crisis una oportunidad ideal para hacerme preguntas que duelen. Lo complicado para Dios no era que los huesos vuelvan a vivir. Lo complicado, si puedo expresarlo de esa manera, era que Ezequiel, que debería profetizar sobre los huesos, creyera y por lo tanto obedeciera. El problema para Dios no es hacer un milagro, sino que nosotros creamos que puede hacerlo y que por lo tanto puede contar con nosotros. Termino. En nuestros valles de conflictos, de decepciones, de agonías, de sangrado incesante, de abandono, de pesadillas que reemplazan sueños, en el tiempo más difícil de la experiencia de nuestra fe, nuestro ministerio,
nuestro servicio, preparémonos para responder preguntas. Son las preguntas que nos hace Dios para que quede bien en claro, por obra y por gracia, de quién es que saldremos un día de la crisis. Yo lo tengo que tener claro. Si usted no quiere ser cristiano o quiere cambiarse de movimiento, pues hágalo. Pero así funcionan los patrones en el reino del Señor. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo no soy lo que soy, es Cristo el que es y vive en mí. Por eso todo lo puedo en Cristo, no con Cristo. Con es compañía, no es en, adentro de Cristo. No es que Cristo esté adentro de mi corazón, sino yo adentro de Cristo. Viajando adentro de Cristo es que yo todo lo puedo, porque me da la fuerza. Damas y caballeros, este es el cristianismo. Este es el resumen básico de lo que te define a ti como seguidor de Jesucristo. Un hombre y una mujer que sigue a Jesús en las buenas, pero también la sigue en las malas. Un hombre y una mujer que sabe que Dios es dueño de todo, que es dueño de los tiempos, que es eterno y es todopoderoso. Pero así y todo, a Dios se le ocurre un día venir con su mano y que tú caigas bajo su mano poderosa y su presencia. Y cuando estás bajo su presencia, no es para que hagas lo que quieras, sino porque quieres llevarte a otra dimensión, quieres llevarte a otra posición, y a veces quieres llevarte a tu propio cementerio, a tu propia crisis, a la crisis que te mata la fe, a la crisis que hace que pienses que tienes que dejar el pastorado, que tienes que abandonar la fe, que tienes que abandonar la iglesia. A esa crisis Dios te lleva de la mano y te hace pasear en medio de ella y te dice: mira de cerca tu crisis, mira de cerca tu dolor, mira de cerca tu injusticia, para que dejes ya de llorar por ella, sino para que tengas una visión en medio de tu crisis. De muerte, visión a la vida. Problemas, visión a solución. Ese es Dios. Y en medio de la crisis te hace la pregunta: hey, hijo de hombre, pequeña mujer, pequeño señor, pequeño mortal, tú que respiras, hoy estás vivo y mañana te mueres, tú que no eres Dios, ¿te atreves a responder una pregunta mía? ¿Vivirá de ti lo que se ha muerto? ¿Vivirá tu ministerio? ¿Vivirá tu fe? ¿Vivirá tu familia? ¿Vivirá el amor en tu matrimonio? No digas: sí, Señor, yo lo creo. Alguna vez seamos ejemplos de humildad y simplemente a las difíciles preguntas del Señor rindámonos y digamos: Señor, si estoy aquí, tú lo permitiste, yo no lo sé, tú lo sabes. No depende de mí. Si me trajiste aquí y me pusiste aquí y me diste una visión, entonces yo sé que algo vas a hacer y no lo voy a entender, porque, damas y caballeros, eso es un milagro. Lo que tú no entiendes, pero es natural en el obrar del Señor. Esto me dijo el Señor que les diga esta primera noche: asegúrate de que la mano de Dios esté sobre ti. Asegúrate de ser un desesperado buscador de su persona. Asegúrate, si no quedara un enamorado más sobre la faz de la tierra, que seas tú el que venga a entrevistar la CNN, el Telemundo y el Teletierra, que vengan a mirarte al único hombre, la única mujer que quedó, que ama a Dios como nadie la ama, que lo ama con todas sus fuerzas, toda su mente, todos sus huesos, toda su alma. Asegúrate de meterte en el hueco de la mano de Dios, en las buenas y en las malas. Corre a Dios en las buenas, corre hacia Dios en las malas. Ven al recuerdo cuando eras niño y corrías y te cobijabas en los brazos de papá y de mamá. Corre hacia Dios, vuélcate delante de Él, tírate en sus rodillas, acuéstate en su pecho, tírate sobre sus rodillas, duerme delante de Él y estarás seguro. Mira su presencia, asegúrate de que Dios está en ti. Busca de Dios una visión. Tienes visión de muerte, tienes visión de problema, pero si estás cerca y pegado a Dios, visión de Dios vas a tener. Visión de vida, visión de solución, visión de restauración, visión de arreglo. Acepta
Acepta un paseo por tu cementerio. Acéptale a Dios la invitación. Mira tu crisis. Busca los nombres y apellidos. Escribe con quién tienes el problema. Mira cómo te duele. Mira el tumor. Mira la enfermedad. Mira los pronósticos. Míralo de cerca para que luego valores el obrar milagroso de Dios mañana, y para que principalmente sepas que tienes algo que hacer en medio de tu crisis. Espera responder una pregunta difícil. ¿Vivirá lo que está muerto? No digas sí ni digas no. Esta vez dile: tú lo sabes, pero yo sé que si me trajiste hasta aquí, algo bueno te traes entre manos. Algo grande te traes entre manos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos, alguien que reaccione. Le tiro con la botella, por el amor de Dios. Alguien que entienda esta revelación. Profetiza vida, 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 vida. Ese es tu Dios. Aleluya. Esté de pie. La tentación que tengo como predicador